En el corazón de la historia bíblica se esconden secretos que han fascinado a generaciones. ¿Qué ocurrió realmente con el cuerpo de Moisés después de su muerte? ¿Dónde se encuentra el legendario Arca de la Alianza, un objeto de poder divino? ¿Y qué misterio envuelve al Monte Tabor, el escenario de la transfiguración de Jesús? En este fascinante episodio, exploraremos estas preguntas y desentrañaremos los enigmas que rodean a estas figuras y lugares sagrados, revelando conexiones sorprendentes y la profundidad de la fe que han perdurado a lo largo de los siglos. Acompáñanos en esta aventura espiritual y descubre lo que la historia y la tradición tienen para ofrecer. El cuerpo de Moisés. El cuerpo de Moisés es un tema intrigante que ha suscitado numerosas especulaciones y debates a lo largo de la historia. Según la narrativa bíblica, Moisés, el líder que guió a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto y recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, murió a la edad de 120 años en la tierra de Moab, justo antes de que el pueblo de Israel cruzara al prometido tierra de Canaán. Contexto bíblico. La muerte de Moisés se relata en el libro de Deuteronomio 34, 5-6, donde se menciona que Dios mismo enterró a Moisés en un valle de la tierra de Moab, pero su tumba nunca fue encontrada. Este hecho ha llevado a una serie de interpretaciones y teorías. La ausencia de una tumba conocida ha alimentado la idea de que el cuerpo de Moisés fue ocultado por Dios para evitar que se convirtiera en objeto de veneración oculto. Esta acción es vista por algunos como un acto de protección divina, asegurando que el legado espiritual de Moisés no se viera eclipsado por una veneración física de su cuerpo. Interpretaciones y teorías. La misteriosa desaparición del cuerpo de Moisés ha dado lugar a diversas teorías y tradiciones. Algunas tradiciones judías sugieren que su cuerpo fue llevado al cielo, similar a la ascensión de Elías. Esto se basa en la idea de que Moisés, al haber tenido una relación tan cercana con Dios, merecía un destino especial. En el cristianismo, esta narrativa se ha entrelazado con el concepto de la resurrección y la vida eterna. La falta de un lugar de sepultura también ha sido objeto de análisis teológicos. Algunos eruditos argumentan que la omisión de una tumba física es un recordatorio del enfoque espiritual de la fe, sugiriendo que el legado de Moisés trasciende lo terrenal. En este sentido, su cuerpo perdido simboliza su papel como líder espiritual y guía, más que un simple ser humano con una existencia física. Impacto cultural. A lo largo de los siglos, el misterio del cuerpo de Moisés ha influido en la literatura, el arte y la cultura popular. Desde obras de arte renacentistas hasta películas modernas, la figura de Moisés y su historia han sido interpretadas de diversas maneras, a menudo enfocándose en su papel como liberador y profeta. La idea de su cuerpo perdido ha añadido una capa de intriga a su figura, convirtiéndolo en un símbolo de lo desconocido y lo divino. El cuerpo de Moisés, con su enigmática desaparición y la falta de una tumba, sigue siendo un tema de fascinación y reflexión. No solo plantea preguntas sobre la vida después de la muerte y la relación entre lo divino y lo humano, sino que también invita a los creyentes a considerar el impacto duradero de Moisés como líder espiritual. Su legado, más que un simple relato histórico, continúa inspirando y desafiando a las generaciones actuales a explorar la profundidad de la fe y la espiritualidad. La historia de Moisés y su cuerpo perdido es un recordatorio del poder de la creencia y la conexión con lo sagrado, elementos que siguen siendo relevantes en la búsqueda de significado en la vida. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es uno de los objetos más sagrados y emblemáticos de la tradición judeocristiana. Descrita en la Biblia, especialmente en el libro del Éxodo, el Arca representa la presencia de Dios entre su pueblo y es un símbolo de la relación especial entre Dios e Israel. Aquí te presento un resumen extenso sobre el Arca de la Alianza, su significado, historia y legado, origen y descripción. El Arca de la Alianza fue creada bajo la dirección de Dios, según se relata en Éxodo 25, 10-22. Se describe como un cofre de madera de acacia recubierto de oro, con unas dimensiones específicas. Aproximadamente 1,1 metros de largo,
0,7 metros de ancho y 0,7 metros de alto. En su tapa, conocida como el propiciatorio, se encontraban dos querubines de oro con alas extendidas, que miraban hacia el centro del arca. Este diseño enfatiza su carácter sagrado y su función como trono de Dios. Dentro del arca se colocaron tres objetos significativos: las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos, un recipiente con maná, el alimento que Dios proveyó a los israelitas en el desierto, y la vara de Aarón, que simbolizaba su autoridad como sacerdote. Estos elementos no solo representan la providencia y la guía de Dios, sino también la alianza entre Dios e Israel. Significado teológico. El Arca de la Alianza es mucho más que un objeto físico. Es un símbolo profundo de la presencia y la gloria de Dios. En la tradición judía, se considera que el Arca es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Durante el viaje del Éxodo, el Arca precedía a los israelitas, guiándolos y brindándoles protección en momentos de peligro. Era llevada por los levitas y su presencia en el campamento era un recordatorio constante de la cercanía de Dios. En el contexto cristiano, el arca ha sido interpretada como una prefigura de María, la madre de Jesús, quien llevó en su vientre a Dios encarnado. Así, el arca se convierte en un símbolo de la presencia divina en el mundo. El Arca de la Alianza tuvo un papel central en varios eventos clave de la historia israelita. Tras la conquista de Canaán, se estableció en el tabernáculo, un santuario móvil donde se ofrecían sacrificios y se adoraba a Dios. Durante la batalla de Jericó, el arca fue llevada alrededor de la ciudad y su presencia fue instrumental en la caída de sus muros. Sin embargo, el arca también enfrentó momentos críticos. Fue capturada por los filisteos durante una batalla, pero su presencia trajo plagas y calamidades a sus captores, lo que llevó a los filisteos a devolverla a Israel. Finalmente, se estableció en el Templo de Salomón en Jerusalén, donde se convirtió en el punto focal de la adoración. El destino del Arca de la Alianza es uno de los grandes misterios de la historia. Tras la conquista de Jerusalén por los babilonios en el siglo VI a.C., el arca desaparece de los registros históricos. Existen numerosas teorías sobre su paradero, desde la posibilidad de que haya sido escondida en algún lugar desconocido de Jerusalén hasta la creencia de que fue llevada a Etiopía, donde algunos afirman que se encuentra en la iglesia de Santa María de Sión, en Aksum. Legado cultural. El Arca de la Alianza ha dejado una huella profunda en la cultura popular, la literatura, el arte y el cine. Su representación como un objeto de poder ha inspirado innumerables obras, incluyendo la famosa película Los Cazadores del Arca Perdida, que explora la búsqueda de este legendario objeto. El arca también ha sido objeto de estudios e investigaciones arqueológicas, aunque hasta la fecha no se ha encontrado evidencia concluyente de su existencia o ubicación. El Arca de la Alianza es un símbolo poderoso de la fe, la obediencia y la comunión entre Dios y su pueblo. Su historia, rica en significado teológico y cultural, continúa inspirando y desafiando a creyentes y académicos por igual. La búsqueda del arca, tanto en un sentido literal como metafórico, refleja el deseo humano de conectar con lo divino y entender el misterio de la presencia de Dios en el mundo. A través de los siglos, el arca ha perdurado como un símbolo de esperanza, fe y la promesa de que continúe. El monte de la transfiguración. En una época en la que las enseñanzas de Jesús estaban alcanzando su punto culminante y su fama se propagaba por toda Judea, el maestro decidió llevar a sus discípulos más cercanos a un lugar apartado, lejos de las multitudes que lo seguían. Era un momento de reflexión y preparación, un tiempo para fortalecer su fe ante los desafíos que se avecinaban. Así, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a lo alto de una montaña, un lugar donde el cielo parecía más cerca de la tierra. A medida que ascendían por el monte de la Transfiguración, el aire se volvía más fresco y puro, y la vista se ampliaba, revelando el esplendor del paisaje que los rodeaba. Al llegar a la cima, Jesús se apartó de ellos y comenzó a orar. Mientras lo hacía, algo extraordinario sucedió.
De repente su rostro comenzó a brillar con una luz deslumbrante, como el sol en su esplendor. Sus vestiduras se tornaron blancas, radiantes, más allá de lo que cualquier blanqueador humano podría lograr. Era una visión que desafiaba la comprensión humana y que llenaba el corazón de los discípulos de asombro y temor. En ese momento de gloria, Moisés y Elías, dos de las figuras más reverenciadas de la tradición judía, aparecieron junto a Jesús. Moisés, el gran liberador que guió a los israelitas de la esclavitud en Egipto, y Elías, el profeta que desafió a los ídolos y defendió la fe en un tiempo de apostasía, estaban conversando con Jesús. La escena era un poderoso recordatorio de la continuidad de la revelación de Dios a través de la historia. Los discípulos, abrumados por la vista, cayeron de rodillas. Pedro, en su entusiasmo y confusión, exclamó: «Maestro, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía, pues su mente estaba llena de maravillas y su corazón de temor. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante los cubrió, y de la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, al que tanto quiero. Escuchen su palabra. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Era la voz del Padre, confirmando la divinidad de Jesús y su misión en la tierra. Al oír la voz, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levantaos, no temáis». Cuando miraron, ya no vieron a nadie más, solo a Jesús. Este evento no solo reveló la gloria de Cristo, sino que también fue un momento de preparación para sus discípulos. En los días que siguieron, Jesús les hablaría sobre su sufrimiento, muerte y resurrección, y la transfiguración serviría como un faro de esperanza y fortaleza. Era un recordatorio de que, a pesar de las pruebas que estaban por venir, la gloria de Dios estaba en Jesús, y que su sufrimiento culminaría en la victoria de la resurrección. Cuando descendieron de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que Él resucitara de entre los muertos. Los discípulos, aunque llenos de asombro, no comprendían completamente el significado de sus palabras. La experiencia en el monte les había mostrado una visión del reino de Dios, pero el camino hacia allí pasaba por la cruz. La transfiguración se convirtió en un evento central en la vida de Jesús y sus seguidores. Un momento que simbolizaba la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, donde la ley y los profetas se encontraban en la persona de Cristo. También se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los creyentes, recordando que, aún en medio de las tribulaciones, la luz de la gloria divina siempre está presente. A lo largo de los siglos, el Monte de la Transfiguración ha sido un lugar de peregrinación y reflexión, un recordatorio de que la fe cristiana está anclada en la revelación de la divinidad de Jesús y en la promesa de la vida eterna. En cada celebración de la Transfiguración, los cristianos son invitados a contemplar la grandeza de Dios y a escuchar la voz que llama a seguir a su Hijo amado, el Salvador del mundo. Para más contenido, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita.